Ahora sí, muy buenas tardes, Latam. Les habla Facundo Molina, director de MolFX, academia dedicada a educar, capacitar personas que quieran adentrarse en el mundo de los mercados financieros desde el año 2005. Sí, así es, más de 15 años educando de forma presencial y ahora fuertemente a distancia a un montón de gente que desea desarrollar su carrera de trading. Semana a semana, todos los lunes nos encontramos en este espacio para desarrollar el plan de trading para la semana. Y una semana que arranca más que movidita. ¿Por qué lo referimos? ¿Por qué lo mencionamos? Ciertamente porque arranca una semana con fuertes movimientos a partir de lo que ha sucedido ciertamente en la semana previa. Aquellos que estuvieron siguiendo los mercados de cerca pueden apreciar una pequeña corrección de Wall Street que, sin embargo, cierra su mejor mes desde el año 1987. Sí, señores, a pesar del COVID, a pesar de toda esa cantidad de consecuencias que se empiezan a divisar, los mercados financieros terminaron con fuertes ganancias. Por favor, confirmen si el audio es correcto. Acá una persona me comenta que no escucha. Bien. Agradezco, por favor. Muy buenas tardes, Latam. Les habla Facundo Molina, director de MolFX, academia dedicada a formar traders en los mercados financieros. Hola, hola. Bueno, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Muy buenas tardes, Latam. Les habla Facundo Molina y luego de algunos pequeños inconvenientes que espero no se repitan, estamos aquí conectados una nueva semana los días lunes para dar inicio a este panorama semanal con el plan de trading para los próximos días. Me presento para los que no me conocen, resido en Buenos Aires, Argentina, dirijo MolFX, una academia dedicada a formar personas que deseen introducirse al mundo del trading y, lógicamente, ¿por qué no vivir de ellos? Nos iniciamos en el año 2005 y hace más de 15 años venimos conociendo, disfrutando de esta bella Latinoamérica a partir de seminarios presenciales, conferencias y todo tipo de viaje relacionado al trading. Así que gran cantidad de los países que ustedes mencionaban tuve oportunidad de conocerlos y los que no, espero poder conocerlos en breve. Entiendo que se está escuchando en forma correcta. Me lo dice Oscar, me lo dice Noel. Voy a confirmar un par de veces. Si hay alguna persona que no funciona el audio, debe ser en parte individual, pero por la rápida respuesta que estoy recibiendo, se está escuchando correctamente. Perfecto, muchísimas gracias por responder tan rápidamente a todos. Acá me dicen sí, 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 se escucha. ¿El resto me escucha correctamente? Muchísimas gracias, Martín, Jameson, Noel, Mónica, correcto. Muy bien, Pablo, perfecto. Entonces vamos adelante y esperemos no tengamos más inconvenientes. Bien,
Excelente. Bueno, como pueden visualizar de fondo, termina el mes de noviembre. Un mes de noviembre que ha recorrido con un fuertísimo impulso alcista en los mercados americanos. Sí, señores, a pesar de todo lo que estamos viviendo en América Latina y el mundo, nos referimos claramente a las consecuencias del COVID, a las consecuencias que están impactando la actividad económica. No detienen sus subas los índices bursátiles a nivel mundial, sobre todo los principales de Wall Street, donde el Dow Jones, como mostramos ahí, cierra su mejor mes desde el año 1987. Sin embargo, esta jornada, que no opaca todo lo transcurrido durante el mes, tenemos pequeñas correcciones con un Dow Jones caído 0,89, con la Standard & Poor's 0,45 y el Nasdaq apenas un 0,06. Ciertamente, como decíamos, pequeñas correcciones de inicio de semana donde hay un panorama fuertemente alcista. De fondo, pareciera que día a día que va pasando y a medida que se van confirmando los resultados electorales en los Estados Unidos, es casi descartado que Biden será el presidente electo en los Estados Unidos y que Donald Trump y su administración pareciera que ceden su poder y dejan de lado todo ese conflicto que deseaban iniciar a partir, lógicamente, de ese supuesto fraude en las elecciones que se había mencionado. Así que avanzamos también en esta nueva semana con el estado de Arizona, que certificó finalmente la victoria del candidato demócrata, lo que brinda día a día y con las confirmaciones del nuevo presidente electo en los Estados Unidos. El optimismo, algunos hacen mención que lo ha puesto en este inicio de semana Moderna, ha subido más del 17% tras haber confirmado una eficacia del 94,1% de su vacuna. También es cierto que se ha anunciado que pareciera que tiene luz verde para el uso de emergencia, tanto en Estados Unidos como en Europa. El grupo Pfizer, también estadounidense, apenas hace unos días solicitaba el permiso para distribución de su vacuna, así que día a día, a medida que va avanzando, se acerca la hora de la vacunación. Esto abre un montón de interrogantes, un montón de dudas y los mercados reaccionan en positivo a todas estas noticias. De hecho, pareciera que está casi definitivamente avanzado, que es un hecho que antes de fin de año se conocerá y tendremos buenos datos desde el avance de las vacunas con altas efectividades y posiblemente los mercados no solamente estén reaccionando previo al anuncio, sino que pareciera que la noticia se está también descontando. Bien, vamos a pasar entonces al calendario económico de este cierre de mes de noviembre y lógicamente meternos de lleno al mes de diciembre. Bien, perfecto. Vamos entonces directamente con lo que sucedió en el día de hoy, donde comenzaron las reuniones de la OPEP, de la Organización de Países Productores de Petróleo, lo cual atento a los movimientos volátiles del mercado durante estas jornadas y, lógicamente, lo que se pueda esperar en el día de mañana. Como dato sobresaliente para el inicio de esta jornada del día martes 1 de diciembre con los mercados asiáticos, tendremos los statements de la Reserva del Banco de Australia a las 10:30 p.m. horario australiano, horario Nueva York, horario del Este. ¿Qué significa que haya anuncios del banco principal de Australia? Aquellos que estén operando el dólar australiano, y lo vamos a ver dentro de un ratito, puede haber más volatilidad de lo esperado o de lo usual, por lo cual atento a las 10:30 p.m. horario Nueva York. ¿Cómo arranca el mes de diciembre? Perfecto, como suele suceder semana a semana, las primeras semanas de cada mes, importantes datos, sobre todo sobre el cierre de semana. Vamos a el martes 1 de diciembre, donde tendremos datos desde Reino Unido, el PMI de manufacturas en Londres a las 4:30 p.m. horario Nueva York, horario del Este, y
Los datos fuertes van a ser en la mañana americana, donde tendremos un testimonio del presidente de la Fed, de Powell, a las 10 a.m., junto con el ISM de manufacturas, PMI, Purchasing Manufacturing Index, el cual nos indica la medición de la actividad de manufacturas del sector americano. Y también tendremos al mediodía, a las 12 p.m., discurso del presidente, o mejor dicho, la presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Por la noche nuevamente tendremos datos desde Australia. Si su director Lowe, el director de la Reserva del Banco de Australia, brindará un discurso, y a las 7:30, media hora más tarde, el Producto Bruto Interno también desde Australia. Así que atentos los que estén operando el dólar australiano, tanto dentro de un rato como mañana por la noche americana, latina, conoceremos datos que seguramente traigan movimientos. Miércoles 2, y anticipando a los siguientes datos, sobre todo al día viernes, conoceremos como anticipo el ADP del cambio del empleo no agrícola, ADP del Automatic Data Processing, que mide el cambio del empleo no agrícola desde el sector privado. Se espera una creación del empleo en 415.000 nuevos puestos frente a 385.000. Tengamos en cuenta que luego de la fuerte destrucción cercana a los 20 millones de puestos tras los primeros anuncios de COVID, semana a semana y desde hace varios meses viene recuperando posiciones con creación pronunciada los Estados Unidos. Este día miércoles del sector privado conoceremos el informe del ADP, que suele ser utilizado para prever el movimiento de los datos oficiales del día viernes. También tendremos a las 10 a.m. discurso de Powell, y sin lugar a duda, ¿por qué es importante cuando Powell toma el micrófono? Porque ciertamente si hay personas que pueden mover los mercados, sin lugar a duda el presidente de la Reserva Federal es uno de ellos, por no decir uno de los que puede llegar a mover los mercados. Bien, hablamos del día miércoles y pasamos directamente al día jueves 3 de diciembre, donde no habrá datos de relevancia desde la eurozona, y tendremos de importancia a las 8:30 exactamente AM en Nueva York, los pedidos de subsidio por desempleo, los cuales también se esperan con un pequeño decremento. Este decremento es un dato positivo, bien tomado para el dólar y también para los mercados. Se espera caiga de 778 a 767.000. Una caída en los pedidos de subsidio es un dato generalmente favorable, no solamente para la divisa americana, sino también para los mercados de renta variable. A las 10 a.m., posteriormente, conoceremos también el dato del PMI, esta encuesta en los principales gerentes de compra del sector servicios, en este caso, de los Estados Unidos, que en números previos tiene una leve caída de 56.6 a 56. Y sin lugar a duda nos centramos en el día quizás más importante de la semana. ¿Por qué? Porque se conocerán en forma simultánea los datos del sector de empleo de los Estados Unidos. Sí, históricamente y desde que empecé a realizar trading en el año 2001, los datos de empleo los primeros viernes de cada mes han sido los de mayor impacto en los mercados. Ha caído ciertamente un poco el impacto, sin embargo, sin lugar a dudas se observa volatilidad e importantes recorridos, no solamente de los principales pares en el mercado Forex, sino también en otros activos como el oro, la plata y sin lugar a duda el mercado de acciones y futuros. Ciertamente a las 8:30 am, hora de Nueva York, se conocerán los tres datos de relevancia: las ganancias promedio horarias, las cuales se esperan sin cambio, los datos del Non-Farm Employment Chain, el cambio en el empleo no agrícola, que se estima una creación, pero por debajo de la creación del mes pasado, y ciertamente la tasa de desempleo, un dato un poco más rígido, que se espera en principio positivo, una décima por debajo del dato previo. Los tres datos se conocerán en simultáneo, sin lugar a duda afectarán al dólar americano, y como el dólar es la moneda de referencia no solamente en el Forex, sino en los mercados financieros, habrá movimientos en los mercados. Aquellos que operan el dólar canadiense
tengan en cuenta que este viernes y en simultáneo también se consideran los datos de empleo de Canadá. Nos referimos a la tasa de desempleo, la cual se espera sin cambio, y a el cambio, a la creación, el cambio en el empleo, que se espera una importante reducción desde 83.6 a 22.0. Bien, dudas, preguntas del calendario, de los datos que han impactado el día de hoy, de los movimientos que hemos observado al inicio de semana. Si no, nos iremos de lleno al análisis de mercado, tratando de encontrar algunas oportunidades que nos pueden presentar los próximos días. Quedo atento a todo lo que quieran hacerme llegar en la opción de preguntas. También un ok, o estamos perdidos, o no entendemos mucho de lo que estás hablando. Todo es más que bienvenido. Muchas gracias Liliana, muchas gracias Mariano, también Federico, muchas gracias Mercedes también. Bueno, perfecto, vamos atentos, vamos a meternos de lleno entonces en los gráficos y por qué no analizar un poco lo que está sucediendo en los mercados en general y sobre todo el mercado Forex que nos viene regalando importantes movimientos. Bien, aquí nos pide Franchella a ver si podemos trabajar con el dólar neozelandés y el yen. Trataremos, son varios los activos que tenemos para estudiar el día de hoy. Si es posible, trataremos de atender algunos de los que ustedes tengan sí prioridad. ¿Qué está pasando con la libra esterlina? Lo veníamos viendo la semana pasada y nos ponemos nuevamente a observarlo en esta nueva semana. Fíjense en gráficos mensuales esta fuertísima barrera en color amarillo que es ni más ni menos la directriz bajista en gráficos mensuales, movimiento que se produjo el 2009 con la caída del sector hipotecario de Estados Unidos y obviamente se profundizó con la caída del Brexit. Ciertamente tenemos una recuperación desde el febrero del 2020 hasta la actualidad, pero como decíamos y observamos, hay una clara zona de fortaleza muy cercana ¿sí? a la zona de 1.3430, 1.35. Este importante nivel es una fuertísima zona que nos marca la inflexión a futuro. Nos referimos a posibles subas o, en caso de no avanzar, lógicamente correcciones y nuevos movimientos a la baja. Los que observamos desde el punto de vista gráfico, tratamos de analizar patrones y poder anticipar movimientos. Lo cierto es que desde el punto de vista mensual tendríamos un primer intento y un segundo intento que nos daría una señal necesaria, no suficiente para un posible movimiento en sentido alcista. Sí, un doble suelo están hablando ustedes, sí, se podría mencionar una especie de doble suelo aquí en este par, lo cual lógicamente me debería dar un movimiento primero previo para llegar al neckline de ese doble suelo y una vez que llegue también tendría un recorrido mayor que se podría cumplir en los próximos 4 o 5 meses. Falta mucho y como el mercado en principio mantiene la tendencia mayor, la tendencia más fuerte antes de su corrección, ciertamente tenemos que irnos a gráficos menores y gráficos semanales está lateralizando por debajo de 1.35. ¿Qué pasaría en caso de quiebre de este nivel? Bueno, también lo decíamos el otro día, pareciera que se están conformando una suerte de patrón de cabeza y hombros múltiples, un clarísimo argumento que nos podría marcar un cambio de dirección en gráficos menores. Este argumento todavía se mantiene vigente y con varios hombros, una cabeza, me empiezan a formar mínimos por debajo de ese mínimo que hace tiempo no alcanza. Todavía le faltarían quizás 2 intentos más. Es lejos de ser armónico, de ser sincrónico, simplemente bastaría con quizás un par de semanas con ida y vuelta para quebrar. Lo importante es que tenemos la zona más que definida de su quiebre. 1.35 en caso de quiebre nos podría marcar un muy fuerte recorrido. Hablamos de unos 1500 pips para arriba. Este argumento de posible cambio de tendencia en gráficos menores nos podría indicar quizás una extensión del recorrido alcista. Sin embargo, y lejos de querer atribuir cambios de dirección en todo tiempo, la tendencia todavía se mantiene a la baja y en caso de que no quiebre este fuerte nivel de 1.35, nos ponemos a la baja y en este escenario estar atentos a los niveles de 1.30-30 y un poco más abajo
de 1.2820 y finalmente 1.2720 en caso de movimientos en sentido bajista. Si quebrase la zona de 1.2690, 1.27, abandonaríamos este posible patrón. ¿Por qué? Porque deberían empezar a formarse hombros por encima de los hombros anteriores en caso de que tenga cierta correlación en cuanto a posible cambio de dirección. Bien, dudas respecto a la libra esterlina. Aquí me van acercando algunas inquietudes generales, algunos activos. De nada, Noel. Bien, se entiende todo, me dice Germán. En este mes de diciembre, nos dice Nelly, la bolsa va a estar abierta ¿hasta cuándo? Generalmente la bolsa no solamente está abierta, sino también están abiertos sus activos a partir de los contratos por diferencia y también los futuros, por lo cual depende del broker con el que trabaje, estén atentos. Yo les recomiendo el 22, del 22 de diciembre, por no decir el 21, o el 20, ¿sí? Del 20 al 30, lo mejor que uno puede hacer es apagar la computadora, cerrar posiciones y esperar a enero para volver a operar, pero cada uno toma las decisiones. Esos 10 días suele caer muchísimo, muchísimo el volumen. Exactamente. Sí, así es. Bien, vamos a otros activos. ¿Sí? Algunos me van preguntando. Me interesa tener sobre todo los más importantes que están teniendo fuerte movimiento en los mercados. Y claro que está, no podemos dejar de lado lo que pasó la semana pasada con el euro dólar. Ciertamente, nosotros estábamos observando una especie de patrón y de vuelta hubo un fuerte movimiento al alza, pero nuevamente, ¿qué sucedió? La zona de 1.20 detuvo el movimiento alcista. Como pueden apreciar ahí, tenemos máximos descendentes y un posible patrón que no termina de confirmarse. También está ante una muy fuerte zona. Esta zona con color violeta, con color magenta, nos marca los máximos descendentes en niveles mensuales. El euro dólar está atacando desde hace varias semanas este nivel cercano a 1.20. No fue ajena la semana pasada. ¿Por qué? Porque volvió a tocar 1.20 donde cerró con una fuerte vela en color negro, pero quebró otro importante nivel de resistencia, ahora de soporte, muy cercano a 1.1920, 1.19. ¿Qué significa? Que mientras que el euro no quiebre la zona que se extiende entre 1.1890 y 1.1915, podría estar regalándonos un pullback para un nuevo impulso alcista y lógicamente poder volver a visitar la zona de 1.20. Superado 1.20, cambiamos el escenario para las próximas semanas y por qué no para los próximos meses. Pareciera que el dólar querría debilitarse, esto ayudaría a la libra al alza, esto también ayudaría al euro al alza y posiblemente veamos un cambio de escenario a futuro. Sí, ciertamente, un cambio de escenario a futuro. Pero estén atentos a los niveles trazados. Mientras se mantenga por encima de 1.1870, 1.1890, el euro dólar es alcista y por encima de 1.20 entendemos que va a extender su recorrido fuertemente al alza. Bien, dudas, preguntas, comentarios, si no seguimos avanzando. Teníamos algunos que nos iban mencionando. Perfecto. Bien, 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 bien. Bárbaro. Vamos entonces ahora con la plata. Hace unas semanas que venimos trabajando con el oro. Hoy le vamos a dar un poco de descanso al oro, que todos quieren saber qué sucederá con el oro. Y nos vamos a meter con la plata, que también tiene recorridos similares al oro. Sin embargo, a veces nos regala algunas oportunidades y entiendo que de darse los posibles escenarios, también tendremos un recorrido interesante a observar en la plata. Algo similar al oro, la plata se viene comportando con movimientos de ida y vuelta después de quebrar importantes niveles de resistencia y nos regala máximos descendentes en un patrón que todavía no está del todo claro. Podría ser un triángulo, podría ser una especie de cuña. Lo cierto es que está lateralizando su último comportamiento. Fíjense que la plata, luego de retroceder importantemente y formar una suerte de piso, un doble suelo, empezó a recuperar posiciones, quebró el nivel cercano a la zona actual, o sea, primero quebró 21.40 y posteriormente la zona de 22.50, una fuerte zona de resistencia,
la cual detiene su caída en estos momentos. Si ustedes pueden apreciar cómo tuvo un doble intento fallido de caer sin poder hacerlo, por lo cual en este momento está en una fuerte zona que podría extender un recorrido en dirección alcista en caso de no avanzar. Ciertamente entre 22.20 y 22.50 es un muy fuerte nivel que nosotros tenemos trazados en gráficos mayores, en gráficos diarios, en gráficos semanales, y que ante un quiebre solamente nos podría llevar a niveles cercanos a la zona marcada con color amarillo en este momento. ¿Sí? A ver si lo observamos bien. Avísenme. Estoy cerrando algunos programas. Bien. La zona 22.30-22.40 es un muy fuerte nivel de soporte. Solo el quiebre del nivel actual nos llevaría a esta fuerte zona de resistencia de máximos en años anteriores. Por lo cual, la plata en este momento se encuentra en zona de adición, un segundo rebote. Fíjense la jornada diaria, el mínimo lejano que nos está mostrando en estos momentos. Una formación, aquellos que estudian velas japonesas, que indicaría cambio de dirección, rechazando mínimos, y en caso de quebrar los máximos anteriores podríamos observar una recuperación mayor de la plata. 22.50, 22.40 es un fuerte nivel de soporte, y en caso de tener un doble intento fallido nos podría regalar una recuperación hasta esa zona de máximos descendentes, los cuales en caso de ser vulnerados nos ayudarían a predecir un posible comportamiento alcista a favor de la tendencia mayor. Así que nos ponemos al alza desde los precios actuales en caso de que no quiebre los mínimos de hoy. En caso de que quiebre los mínimos, podríamos ir a 21.30 y por debajo a 20.30, a 20.40 como último objetivo en sentido bajista. Superando 23, nos ponemos al alza, y en caso de que se quiebre esta línea de máximos descendentes, entonces ya cambiaría de escenario y posiblemente veamos un recorrido alcista mayor. Bien, algunas dudas que van apareciendo, algunas inquietudes. Bueno, acá me van pidiendo otros activos, me pedían el neozelandés, el euro libra, el dólar australiano, el cual me había comprometido para compartirlo con ustedes, así que me parece que nos vamos a meter directamente con el famoso Aussie, que tenemos una gran cantidad de informes en esta semana y datos desde el Banco Central, por lo que sin lugar a duda tendremos movimientos de importancia. Como podemos apreciar, el Aussie ha recibido una importante fuerza en los últimos meses, más precisamente las últimas semanas, pero ha encontrado un duro escollo, una suerte de muralla muy cercana a 0.74 que ha detenido en las últimas semanas con un segundo impulso fallido alcista su recorrido. Aquellos que lo están viendo en gráficos menores, pareciera a propósito del principio del mercado y su memoria que nos regala Charles Dow, y fíjense que está lateralizando en niveles más que claros. Hablábamos recién de cercano a la suerte de 0.74, fuerte nivel de resistencia psicológico, y por debajo 0.70 sería, vamos a dejarlo bien trazado, entre 0.70 y 0.74 viene lateralizando en sus últimas jornadas diarias, que en principio es su posibilidad. Bueno, como vemos apreciando en el último tiempo, es posible que se esté formando una suerte de rectángulo. Este rectángulo, en caso de quiebre de 0.74, nos regalaría un movimiento en sentido alcista similar a la altura de este patrón. Este patrón nos indicaría que el objetivo a alcanzar estaría cerca de la zona de aproximadamente 0.78, unos 400 pips en dirección contraria. También es cierto que la imposibilidad de continuar, esto es importante. ¿Por qué la imposibilidad? Porque la tendencia vigente del último tiempo es alcista. Sin embargo, la imposibilidad de continuar y agotar el movimiento alcista nos podría indicar, ante una caída desde los niveles actuales y el quiebre de 0.70, un patrón cercano a un doble techo. Y este doble techo podría ser el argumento que nos regale un movimiento en sentido bajista. ¿Hasta dónde? Hasta la zona cercana, por lo menos hasta 0.66.
¿Qué significa? Sí, esos 400 pips que de no poder continuar a favor de la tendencia sería una importante corrección hasta los niveles de 0,66. Me ayuda este ejemplo que estamos viendo en gráficos reales a hablar de esa famosa frase que nos dice que mientras el análisis fundamental es el vehículo, el técnico es el conductor de ese vehículo porque nos marca las zonas a partir de dónde y hacia dónde podrían dirigirse los precios. Bien, dudas, preguntas, comentarios, como siempre me disculpo, ¿por qué? Porque van quedando información, preguntas, dudas por responder. Sin embargo, a todos los que me consultaban, les menciono que en nuestro canal de YouTube, MoleFX, creador de traders, podrán visualizar todos los videos de los webinars anteriores y sobre todo este webinar en caso que quieran repasar, tengan alguna duda sobre lo compartido. También aquellos que tengan inquietudes y quizás quedaron pendientes o aparezcan luego, pueden contactarnos a nuestro correo info@molefx.com o enviarnos o visualizar en nuestra página www.molefx.com. También pueden acercarse a nosotros directamente con las diferentes redes dentro de Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Creo que tenemos más de una alternativa para poder contactarnos. Como siempre, excelente semana de trading. Atentos a todas las primeras semanas de cada mes. Suelen tener importantes movimientos e interesantes oportunidades. Un abrazo grande. Bendiciones para ustedes también. Hasta la próxima.